Dentro de los IGP, EIGRP es uno de los protocolos más ampliamente utilizados en la industria de las redes, junto probablemente con OSPF. Es por eso que necesitamos comprender en profundidad cómo opera este protocolo, cuáles son sus componentes y cómo se comporta en una red en producción. EIGRP es un protocolo sumamente ágil, de convergencia muy rápida y muy bien diseñado. Tan bien diseñado que en el pasado incluso ha sido copiado ilegalmente por algunos fabricantes. La idea de EIGRP finalmente es implementar una red libre de bucles de enrutamiento y que reaccione de manera rápida a los cambios topológicos o fallas que puedan existir. Dado que es necesario comprender ampliamente este protocolo, dedicaremos más de una sesión al estudio de EIGRP, tanto para IPv4 como IPv6, y terminaremos estas sesiones con un laboratorio práctico para que ustedes puedan resolver en conjunto. Puntualmente lo que vamos a ver en esta clase es los conceptos básicos de EIGRP, conceptos que debemos conocer respecto a este protocolo. Luego vamos a revisar los tipos de paquetes que maneja EIGRP, que son 5. Vamos a ver cómo funciona el proceso de formación de adyacencia entre los vecinos directamente conectados, cuál es la encapsulación de los paquetes EIGRP y finalmente un tópico extremadamente importante que es la métrica de EIGRP. Veamos algunos conceptos básicos. En primer lugar, tenemos que recordar que EIGRP es un protocolo de tipo IGP interno de subcategoría vector distancia, que a la vez también es un protocolo orientado a trabajar sin clase, ¿ya? A diferencia de IGRP, que es su antecesor, que era con clase o clásul, EIGRP, que es la versión mejorada. De hecho, la letra E de EIGRP, enhanced en inglés, significa mejorado, y esto se podría traducir como un IGRP mejorado. Hace referencia principalmente a que se trabaja en redes sin clases y otros tipos de mejoras también que vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones. EIGRP siempre se ha considerado un protocolo propietario de Cisco, aunque a partir de 2013 está abierto a la IETF o Internet Engineering Task Force, que es la institución que gobierna y que regula los estándares de software de Internet. La mayoría de los protocolos que nosotros conocemos en redes están definidos por la IETF, por ejemplo IP, DHCP, DNS, etc. Estos protocolos reciben un valor de RFC o Request for Comments, ¿no? Que es un documento que describe básicamente cómo funciona el protocolo mismo que se está explicando en IETF. Ahora, la versión que está liberada a IETF no incluye conceptos avanzados de EIGRP, como por ejemplo EIGRP Stab, que es una de las funciones de protección que trae EIGRP, y tampoco implementaciones de EIGRP sobre DMVPN. Sin embargo, esto permite de todas maneras que al estar abierto a la IETF, ahora los fabricantes puedan desarrollar sus propias implementaciones de EIGRP y pueda haber interoperabilidad, ¿ya? Conocida es la historia de un proveedor X, fabricante X, que hace algunos años atrás copió ilegalmente el código de EIGRP y hubo un juicio respecto a las licencias y la propiedad intelectual que ganó Cisco, y este proveedor tuvo que retirar sus productos, o más bien tuvo que retirar la función dentro del software que estaba ofreciendo la copia de EIGRP. Hoy en día, si este proveedor quisiera hacer lo mismo, puede consultar el RFC y ya no habrían problemas. Otra cosa que es importante destacar es que a veces EIGRP se conoce como un protocolo híbrido, y esto es un error de concepto. Y me gustaría darme un par de minutos para poder explicarlo bien, porque ¿de dónde viene la idea de que EIGRP sea híbrido? Lo que pasa es que
si nosotros miramos los protocolos de vector distancia, tenemos básicamente RIP, versión 1, versión 2 y RIP-NG, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Y luego tenemos EIGRP o su antecesor, que era IGRP. Entonces, la diferencia que hay entre estos protocolos es abismante. RIP es un protocolo súper simple, muy simple, mientras que EIGRP, cuando se construyó y se definió, lo que hizo Cisco es tomar prestado, o más bien podríamos decir, se inspiró bastante en algunas funciones de link state, puntualmente de OSPF, como por ejemplo los tipos de paquetes, la formación de adyacencias entre vecinos y varias cosas más. Entonces, mucha gente se refiere a EIGRP como un protocolo híbrido de tipo vector distancia y estado de enlace. Pero eso, insisto, es un error de concepto y nosotros siempre tenemos que saber que EIGRP es, en definitiva, un protocolo vector distancia, con algunos aspectos avanzados. Es más, muchas veces le llaman vector distancia avanzado o mejorado. El algoritmo principal que utiliza EIGRP para funcionar se llama Dual Diffusing Update Algorithm, y este concepto es tremendamente importante dentro de EIGRP, sobre todo dentro de los exámenes de certificación, porque hay muchas preguntas sobre esto. Vamos nosotros en la siguiente sesión a dedicar amplios momentos a revisar cómo funciona Dual, cuáles son sus conceptos y cómo opera el algoritmo y el motor de EIGRP. Este protocolo también trabaja mediante actualizaciones parciales y actualizaciones gatilladas. Esto quiere decir que cuando hay un cambio en la topología, no se envía la topología o la tabla de enrutamientos completa a sus vecinos, sino que solamente se notifica a aquellas rutas que han sufrido el cambio. Esto lo podemos explicar de manera muy simple. Si tenemos dos routers, router 1, router 2, y router 1 tiene, digamos, varias redes aquí, 5 redes, cuando hay una falla en la red, se cayó ese enlace, por ejemplo, la notificación que le llega al vecino es solamente para indicar que esta red ya no está funcionando, pero no se notifica que las otras están operativas, ¿ah? Porque eso haría simplemente que la actualización sea demasiado grande e innecesaria, ya que router 2 ya tiene esta información, porque estas redes no han caído, por lo tanto es innecesario enviarle nuevamente esta información a red 2. Por eso es que son parciales. Y gatilladas, o triggered en inglés, significa que ocurren cuando justamente sucede un evento. A diferencia, por ejemplo, de RIP, que cada 30 segundos envía su actualización completa, la tabla de enrutamiento completa a su vecino. Eso sería una actualización periódica, la llaman. Cada 30 segundos, independientemente de lo que pase, se envía la tabla de enrutamiento. En este caso, en EIGRP son actualizaciones parciales y gatilladas, lo cual lo convierte de por sí en un protocolo que notifica de manera mucho más optimizada. Soporta unequal cost load balancing, o balanceo de carga de costos desiguales o costos diferentes, y es el único protocolo que hace esto. Lo vamos a ver también a lo largo de estas sesiones. La distancia administrativa que maneja EIGRP es 5 para las redes sumarizadas, 90 para las rutas internas y 170 para las rutas externas. Se transporta directamente en el protocolo IP, no necesita funcionar con TCP/UDP, esto es protocolo de capa 3. Y la forma de diferenciar un paquete IP estándar de un paquete EIGRP es que en el encabezado IP se le pone el código IP88 y así las máquinas saben que se trata de un paquete de tipo EIGRP. La dirección de destino que utiliza EIGRP para enviar sus actualizaciones es 224.0010, esto es multicast, a diferencia de RIP, que es 224.009. Los temporizadores para hello y hold time son 50 y 60 segundos, 15 y 180 respectivamente. En el caso de las redes Ethernet, utilizamos
5 segundos para el hello y 15 segundos para el hold. Y en el caso de las redes más lentas, como por ejemplo E1 o distintos tipos de interfaces seriales, los hello están en 60 segundos y 180. Siempre se respeta la tasa de 1:3. Y finalmente tenemos la convergencia, que es bastante rápida, mucho más rápida que otros protocolos, y también cuando veamos las funcionalidades de Dual vamos a entender por qué la convergencia es tan rápida. ¿Cómo está compuesto IGRP? Bueno, este protocolo tiene varios componentes. En primer lugar, administramos varias tablas. Si ustedes ya conocen OSPF, podrán ver que en esto se parecen bastante. Aquí hay una parte de la inspiración que tomaron los desarrolladores de IGRP respecto a OSPF. IGRP utiliza una tabla de vecinos, una tabla de topología y una tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es la tabla de enrutamiento estándar que podemos consultar con el comando show hyperroute. Y la tabla de topología es donde opera realmente Dual, mientras que la tabla de vecinos se mantiene para establecer las adyacencias entre los vecinos. Cada uno de los routers maneja estas tres tablas para poder operar. Además, IGRP tiene la gracia de ser un protocolo modular. Modular significa que se compone de las distintas llamadas PDM o módulos dependientes de protocolos, y esto hace que cuando tenemos que hacer una implementación de un protocolo distinto de capa 3, entonces no tenemos que actualizar el protocolo completo, sino que simplemente cambiamos el módulo correspondiente. Comparen ustedes con RIP versión 2 para IPv4 y RIP NG para IPv6. Cuando se tuvo que implementar IPv6 en RIP, se tuvo que reescribir completamente este protocolo y crear uno nuevo. En cambio, en IGRP simplemente sacamos el módulo correspondiente a IPv4 y le agregamos el módulo correspondiente a IPv6. Incluso tenemos otros módulos como IPX y AT que son ya protocolos obsoletos, pero están ahí de todos modos. La gracia de esto es que todos los conceptos que nosotros manejemos de IGRP y que aprendamos cómo funciona, en realidad se siguen aplicando de la misma manera, porque vamos a cambiar solamente el componente de direccionamiento. Otro componente importante de IGRP es RTP. RTP o Reliable Transport Protocol, protocolo de transporte confiable, es un protocolo de capa de transporte que es diferente de UDP y de TCP y que lo utiliza IGRP para enviar sus actualizaciones. RTP es un protocolo que se utiliza íntegramente en IGRP solamente, ¿ya? No confundan con Real Time Transfer Protocol, que es para transferencia en voz IP, por ejemplo. Este es un protocolo diseñado para IGRP exclusivamente y comparte solamente el nombre. IGRP entonces operaría en esta capa. ¿Bien? Al igual que OCPF, IGRP maneja 5 tipos de paquetes. Ahora, la diferencia son bastantes y las similitudes llegan solo hasta ahí, porque el comportamiento que tienen estos paquetes son absolutamente distintos, a excepción, yo diría, del hello. El hello es un mensaje que se ocupa para formar adyacencias. Luego tenemos el update para actualizar. Query reply, que son una función adicional que tiene IGRP cuando se producen fallas. Y luego el mensaje ACK de notificación o acuse de recibo. Importante destacar, antes de ver cada uno de estos mensajes, es que tanto el mensaje hello como el ACK se consideran unreliable o no confiables. La verdad es que traducir esto al español puede ser un poco contraproducente, porque si nosotros decimos que esto es no confiable, entonces inmediatamente nos da la sensación de que es no seguro. Y la verdad es que en redes el término confiable en español se confunde un poco,
Pero en inglés, cuando uno habla de reliability o confiabilidad, lo que hace referencia es al hecho de que cuando se envía un mensaje desde A a B, cualquiera sea este mensaje, siempre va a haber una respuesta desde el receptor para notificar que el mensaje original llegó bien. Y ese mensaje generalmente se denomina acknowledgement o acuse de recibo. Ese es el concepto de confiabilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir entonces? Para el hello no hay mecanismo de acuse de recibo. Podríamos decirlo así, no confiable. Es un mensaje no confiable. También para el ACK. ¿Se imaginan ustedes si el ACK fuese confiable? Tenemos aquí A, B, y A envía el mensaje y resulta que B le notifica a A de que el mensaje llegó bien. Y si el ACK fuese confiable, entonces A tendría que volver a decirle al B, oye, te mando un ACK porque tu ACK anterior llegó ok. Y B diría, oh, perfecto, entonces tengo que notificar otra vez que el ACK llegó bien y así. Sería un gran loop de notificaciones de acuse de recibo. Y eso sería realmente algo nocivo. Entonces, tanto el ACK como el hello tenemos que recordar que son no confiables. Eso significa que el update, query y reply son de tipo reliable o confiable, es decir, se basan en este mecanismo de notificación de actualizaciones. Bueno, el hello permite entonces iniciar y mantener la adyacencia con routers vecinos. Se utiliza este mensaje para descubrir un vecino. Si tenemos aquí router 1 y por otro lado tenemos router 2 y por otro lado, por ejemplo, router 3 y la topología está construida de esta manera, entonces cuando se inicia el protocolo IGRP dentro de la configuración y se definen las redes y todo lo que vamos a ver en la parte de configuración, lo que hace el router 1 es intentar buscar un vecino que también hable IGRP. Y él va a empezar a enviar mensajes de tipo hello, saludo, ¿cierto?, a la red o al destino 224.0010. Esa es la IP de destino. 224.0010 significa todos los routers que hablen IGRP. Si, supongamos, acá tenemos otro enlace con un router 4, pero este router habla OCPF o simplemente no habla ningún protocolo, el hello igual se va a enviar allá, pero él simplemente lo va a ignorar, porque él trabaja en otro protocolo. Al enviar el mensaje hello hacia router 2, si es que también tiene configurado IGRP, va a enviar nuevamente de vuelta un mensaje hello y van a empezar a conversar estos dos. Van a empezar a tratar de formar una relación, una amistad o lo que se llama una adyacencia. La adyacencia es un sinónimo para decir que entre router 1 y router 2 hay una relación IGRP y cuando son adyacentes estos routers quiere decir que entre ellos ya pueden intercambiar información de enrutamiento. Todo este proceso se hace con los hellos. Asimismo, router 2 enviaría mensajes hellos a router 3 y si es que él es un router IGRP, también va a enviar mensajes hello de vuelta a router 2. Y así se empiezan a formar las relaciones. Una vez que la adyacencia ya está formada en IGRP, se intercambian mensajes de actualización de enrutamiento a través de los paquetes update. A diferencia del hello que se envía en modalidad multicast, el update se envía en modalidad unicast, ya que se conocen efectivamente cuáles son las direcciones IP de cada uno de los routers involucrados. Y como ya vimos hace un rato, el mensaje update requiere entonces un ACK. Luego tenemos un par de mensajes que funcionan en paralelo, trabajan juntos, que son el query y el replay.
Normalmente se utilizan estos mensajes cuando hay una falla en la red y la tabla de topología no tiene un sucesor factible. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo opera dual. Pero por ahora nos vamos a quedar con la idea de que simplemente por cada query que se envía se espera un reply de vuelta. ¿Ya? Y si es que el router no recibe ningún reply luego de enviar 16 queries seguidos, entonces se termina la adyacencia con el vecino. ¿Ya? Este es un mecanismo, yo diría en paralelo, que trae EIGRP, que por ahora no nos va a preocupar mucho, sino que simplemente recuerden esa información. Como les decía, el reply entonces se utiliza para responder a los queries. Ambos trabajan de manera unificada. Y finalmente el mensaje ACK se utiliza para responder de manera confiable a los update, query y replay. ¿Ya? Aquí obviamente les comentaba que el ACK no utiliza un mecanismo de autoconfiabilidad porque si no terminaríamos en un loop infinito de ACKs y eso no tiene ningún sentido en la red. Así que en resumen, los mensajes no confiables o unreliable son el hello y el ACK, mientras que el update, query y reply son reliable o confiable. EIGRP, al igual que los demás protocolos de enrutamiento, maneja los conceptos de temporizadores de hello y hold, o hold time o tiempo de espera. Estos dos temporizadores trabajan también en conjunto para poder regular y mantener las adyacencias entre los vecinos. Lo primero que tenemos que saber es que EIGRP asigna, como había comentado en un principio, valores distintos para los hello de manera predeterminada según el tipo de interfaz que estamos conectando. Si es que la conexión entre R1 y R2 se trata de una interfaz, por ejemplo, serial o un enlace frame relay, o en realidad de 1,5 megabits por segundo, entonces EIGRP va a asignar los temporizadores de 60 y 180 para el hello y para el hold respectivamente. Mientras que si ese enlace entre R1 y R2 fuese Ethernet, es decir, que ancho de banda es superior a 1,5 MB, entonces los temporizadores se van a ajustar en 5 y 15, 5 para el hello y 15 segundos para el hold. Fíjense que en ambos casos siempre se respeta la norma de 1 a 3, y si nosotros podemos comparar esto con OSPF, es muy similar, salvo que en OSPF se utiliza de 1 a 4, ¿sí? 10 y 40 segundos en ese caso. Ahora, ¿en qué consisten los temporizadores hello y hold? Cuando se forma una adyacencia, cuando los vecinos EIGRP funcionan y están completamente adyacentes, valga la redundancia, entre ellos, esa adyacencia se tiene que mantener. La relación que han formado entre R1 y R2 se tiene que mantener en el tiempo, como toda relación, ¿verdad? Entonces, para mantener esa relación se utiliza el mecanismo hello y hold time. Cada router va a enviar mensaje hello de acuerdo al intervalo preconfigurado que tenga en esa interfaz. Vamos a asumir que estos son enlaces Ethernet, por lo tanto, cada 5 segundos se está enviando un hello desde R1 a R2 para decirle a R2, oye, no te olvides de mí, que aquí todavía estoy. Y también R2 le envía mensaje hello a R1 para decirle exactamente lo mismo. Le dice, oye, R1, tampoco te olvides de mí, que yo aquí cada 5 segundos te voy a estar recordando que estoy al lado tuyo. ¿Ya? Pero como los routers son desconfiados, entonces ellos internamente tienen un mecanismo que es un contador de tiempo que se llama hold, o tiempo de espera o de retención, que es 3 veces el hello. Esto quiere decir que R1 tiene su valor de hold en 15 segundos y cada vez que le llegue un hello de su vecino, este temporizador se vuelve a resetear a 15 segundos. Entonces, parte en 15 y empieza luego 14, 13,
12, 11, 10 y a los 5 segundos recibe un hello, entonces vuelve a resetear el hold en 15, 14, 13, 12, 10 y así sucesivamente. Cada vez que recibe un hello, entonces este hold se reinicia en 15 segundos y se mantiene la adyacencia o la relación entre ambos routers. Esto es lo que mantiene viva esta relación. Ahora, si es que por X motivo R2 deja de enviar un hello, este temporizador va a llegar a los 10, luego va a llegar a las 9, 8, 7, 6 y supongamos que hubo una pequeña falla en la red y R2 se recupera y vuelve a enviar este hello dentro de este plazo, entonces se vuelve a resetear el temporizador a 15 segundos y aquí no ha pasado nada. Todo bien, todo súper bien, la relación sigue funcionando, la adyacencia está operativa y nuevamente se inicia este contador. Ahora, si R2 vuelve a fallar y deja de enviar este hello R1, entonces este temporizador eventualmente va a llegar a 0. ¿Y qué creen que pasará cuando llegue a 0? Se termina la relación. R1 corta la relación con R2 y dejan de ser adyacentes porque se cumplió el hold time. Entonces, el hello podríamos definirlo como el tiempo o la cantidad de los mensajes, el temporizador hello digo, los mensajes que se envían cada 5 segundos y el hold viene a ser el tiempo de tolerancia para esperar un hello desde parte del vecino. ¿Ya? Si es que se cumple el temporizador de hold y llega a 0, entonces esta relación se termina. Ahora, como todas las relaciones también, si es que vuelve a aparecer por ahí R1 o R2 y vuelven a enviar hello, se reinicia este mecanismo y todo vuelve a estar como antes. ¿Ya? Así más o menos funciona el establecimiento de las adyacencias en IGRP. Otro dato es que para IP versión 4, estos mensajes se envían a la IP de multicast 224.0.0.10, como ya habíamos dicho, y en IP versión 6 se envía al destino FF02 2.A, que es FF02 también en IP versión 6 es multicast, y recuerden que A en hexadecimal es 10 en decimal, por lo tanto es prácticamente la misma dirección. Cuando viajan los paquetes EIGRP de un router a otro, van encapsulados dentro de un paquete IP estándar. ¿Ya? Este IP estándar va también encapsulado a su vez dentro de una trama que por lo general es una trama Ethernet. Si vemos el contenido del paquete IP desde aquí hasta acá, ya que aquí está la cola de la trama Ethernet y aquí está el encabezado de la trama Ethernet, este paquete IP, si ustedes lo pudiesen examinar, va a ir como destino a la IP 224.0.0.10, como habíamos dicho, para el caso de IP versión 4. Y la carga útil, el payload, lo que transporta este paquete IP es un mensaje IGRP. Recuerden que en la encapsulación estándar, un paquete IP por lo general va a traer como carga el contenido de la capa de transporte. Generalmente un paquete IP transporta datos TCP o UDP de capa 4, ¿verdad? En este caso, como se trata de mensajes de enrutamiento de capa 3 e IGRP, no se transportan mensajes de capa 4, sino que se transporta un mensaje IGRP y lo que se hace es indicarle en el encabezado que es un paquete IP de tipo 88. Entonces así los dispositivos saben que la carga que trae esto acá adentro es un mensaje EIGRP. Para eso se utiliza el código 88 dentro del encabezado IP. Ahora, dentro de esta carga que trae el paquete IP, viene un mensaje IGRP compuesto por dos partes. En primer lugar, viene el encabezado IGRP propiamente tal, que tiene la versión, un código de operación, una suma de comprobación y algunos valores como flag, secuencia, acknowledge y un número de sistema autónomo. El número de sistema autónomo es el que definimos en toda la topología, por ejemplo, sistema autónomo 90, 10, 1, etc. Todos los routers e IGRP de la misma topología tienen que utilizar el mismo número de sistema autónomo.
Y el opcode, este valor, identifica el tipo de mensaje que estamos enviando. Por ejemplo, si es que estamos enviando un hello, va a llevar el mensaje opcode 05. 0x significa que el número que viene a continuación es hexadecimal, un 05 hexadecimal. Ahora, si se está enviando un update, en realidad el código de operación va a ser 01. Lo mismo para hello, query, replay, tiene un mecanismo similar. La dirección MAC de destino que llevaría esta trama Ethernet, ya que la IP de destino es 224.0010, entonces la MAC de multicast va a ser 01005E, como todas las que son multicast, y termina en 00000A. Adicionalmente, los paquetes 6GRP, aparte del encabezado, llevan lo que se denomina TLB, o valores de longitud o de tipo longitud, Type Length Values. Y estos TLB son simplemente el tipo de información que transporta IGRP. El formato de un TLB es bastante sencillo. Aquí está. Tenemos dos campos, uno que define el tipo, uno que define la longitud y otro que define el valor. ¿Ya? Tipo y longitud ambos de 16 bytes, por estos dos campos, y uno adicional de 32 bits, quiero decir, perdón, estos no son bytes, estos son bits. 32 bits de longitud para los valores que se están transmitiendo. Y aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de un TLB que se llama parámetros. Cuando se transportan los parámetros de IGRP de un lado a otro, se utiliza este TLB 001, que tiene el mismo formato, vean aquí, type y length, ambos en 16 bits, y el campo value va con distintos valores. En este caso estamos enviando valores K1, K2, K3, K4, K5, que son los valores de la métrica, y aquí va algo que ya conocemos, que es el hold time. Cuando se quieren enviar rutas internas, cuando se quiere cambiar información de enrutamiento, entonces lo que hace IGRP es enviar un Type Length Value o TLB 102 que se llama ruta interna. Nuevamente tenemos esta combinación aquí de 16 bits cada uno y los valores que se utilizan son, por ejemplo, Next Hop, Delay, ancho de banda, se transmite la MTU, por ejemplo, la confiabilidad o reliability, la carga, prefijo, destino, etc. Tienen varios campos que se utilizan para transmitir la información de enrutamiento de una ruta interna. Ahora, cuando la ruta es externa al sistema autónomo, se agrega un campo adicional que es el sistema autónomo externo, pero se mantienen los otros, ¿ya? La idea de esto es que ustedes comprendan, más allá de recordar esta información, que no es necesario que ustedes todavía recuerden, pero sí entiendan que IGRP maneja un header, un encabezado, y después los TLB que van variando de acuerdo al tipo de información que se está enviando. Es así de simple. La métrica de IGRP es probablemente el componente más importante que tiene este protocolo. Más importante incluso que la configuración, porque la configuración puede ser un acto mecánico, pero tenemos que entender cómo opera realmente IGRP, cómo calcula sus rutas, cómo determina que una ruta es mejor que otra, y eso lo hace en base a la métrica. La métrica de IGRP es una métrica compuesta de varios valores distintos, a diferencia, por ejemplo, de la métrica de RIP, que utiliza solamente el conteo de saltos, o la métrica de OSPF, que solamente utiliza el ancho de banda de la interfaz y le asigna un costo. IGRP tiene lo que denominamos habitualmente una métrica compuesta, y vean ustedes que realmente es compuesta porque se utiliza esta pequeña formulita para calcular la métrica. Me imagino que sus conocimientos de matemáticas están al día para poder trabajar con IGRP. Esto que ven aquí, esta ecuación, es lo que realmente utiliza IGRP para calcular la métrica hacia un destino y luego repite este procedimiento por cada uno de los enlaces que tiene.
Vamos a trabajar con esta fórmula para poder determinar cuál es el camino que R1 debe tomar para llegar a la red 10. A lo mejor tomará un camino, dos o los tres simultáneamente, no sabemos. Eso lo vamos a determinar a través de la métrica. Para que R1 pueda determinar si le conviene irse por R2, 3 o 4, tiene que, en primer lugar, sacar la métrica que vamos a llamar aquí para efectos prácticos M2. Luego tiene que calcular M3 y luego tiene que calcular M4. La que sea menor es la que va a utilizar para conectarse hacia la red 10. Esta métrica, esta fórmula, utiliza varios valores distintos, como ya decía. Estos valores se denominan constantes K y son los que tenemos aquí. Las constantes K son valores del 1 al 5 que se utilizan dentro del cálculo de la mejor ruta de IGRP. Fíjense ustedes que OSPF solamente utiliza el concepto de ancho de banda para determinar cuál es la mejor ruta, pero aquí IGRP utiliza el ancho de banda en adición con otros valores, por ejemplo, la carga de la interfaz o load. ¿Qué es la carga de la interfaz? Es simplemente qué tan sobrecargado en consumo está esa interfaz. Por ejemplo, IGRP puede determinar que router 1 tiene un camino de 1 gigabit por segundo hacia un destino y tiene una red de 100 megabits por segundo hacia el mismo destino. Evidentemente que el ancho de banda preferente es el de 1 gigabit, pero ¿qué pasaría si este ancho de banda de 1 gigabit está ocupado en un 99%? Mientras que el enlace de 100 mega tiene una ocupación del 1%. Entonces IGRP puede inteligentemente determinar esto y decir, bueno, no me conviene enviar los datos por este enlace porque voy a tener muy poco ancho de banda disponible. En cambio, este otro enlace sí me permite hacer eso porque tiene una ocupación más baja. Eso se llama carga y es un valor que, por ejemplo, OSPF no toma a la hora de calcular la mejor ruta. También IGRP se fija en el retraso de los mensajes de un lado al otro del enlace. ¿Cuánto tiempo toma llegar de aquí a aquí? También se fija en la confiabilidad o reliability. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es un indicador estadístico que traen los routers para determinar qué tan estable es un enlace que tiene conectado directamente. En este mismo ejemplo, puede ser que, bueno, para simplificar, olvidémonos de la ocupación. Digamos que tenemos un enlace de 1 gigabit y un enlace de 100. Y resulta que estadísticamente el enlace de 1 gigabit ha sufrido caídas en la última hora que acumulan, por ejemplo, 100 caídas distintas. Entonces, la estabilidad y confiabilidad de este enlace va a ser menor que el enlace de 100 megas, que ha tenido en una hora 0 caídas. Entonces también se puede tomar ese factor a la hora de decidir qué enlace es mejor para llegar a un destino, y eso se llama confiabilidad. Incluso IGRP tiene un valor de MTU, que todos sabemos que es 1500, para incorporar en esta fórmula también. Y todos estos valores K ustedes los pueden ver reflejados en distintas partes de esta ecuación. Ahora, la buena noticia para ustedes es que si se fijan bien, dentro de esta fórmula no todos los valores K vienen activados. Solamente bandwidth y delay vienen con su bit en 1, mientras que load, reliability y MTU vienen en 0. Vamos a dedicar esta última parte de esta sesión a explicar el concepto de la métrica de IGRP, que es un concepto súper importante, súper crítico dentro del funcionamiento de este protocolo, porque luego, con estos conocimientos, vamos a poder determinar cómo funciona Dual y cómo poder determinar, por ejemplo, los sucesores factibles y rutas sucesoras y ese tipo de cosas que incluye Dual. Entonces, vamos a concentrarnos ahora en entender y calcular manualmente la métrica de IGRP. Este procedimiento puede ser algo complejo, sobre todo si miramos la fórmula que nos ofrece este protocolo para poder calcular la métrica. En comparación con RIP,
que es solamente el conteo de saltos, o OSPF, que solamente incluye el ancho de banda como referencia para calcular la mejor ruta, EIGRP va un poquito más allá y ocupa esta pequeña formulita que vemos en pantalla para poder calcular su métrica. Con razón se llama métrica compuesta, porque la verdad es que EIGRP utiliza distintos valores para poder calcular la métrica. Yo espero que sus conocimientos de matemáticas estén al día para poder trabajar con esta fórmula, porque vamos a tener que hacerlo para entender y para poder calcular manualmente las métricas, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, en un examen de certificación validar si es que las preguntas están correctas o no. Entonces, antes de explicar esta fórmula, vamos a explicar otro concepto que es el de las constantes K. EIGRP incluye 5 valores que se llaman constantes K. Del 1 al 5 corresponden al ancho de banda, carga, retraso, confiabilidad y MTU. ¿Por qué se ocupa esto? Muy simple. Porque si ustedes piensan, OSPF es un protocolo que fue más allá que RIP e incluyó el ancho de banda como parámetro para definir cuál enlace es mejor. Pero OSPF carece de mecanismos, por ejemplo, para determinar si es que el enlace está totalmente congestionado o ha tenido pérdida de paquetes. Mientras que EIGRP sí es capaz de calcular eso. Si es que tenemos aquí un router 1, tenemos un router, digamos, dos enlaces distintos hacia un mismo destino, ¿ya? Y un enlace de 1 gigabit por segundo y un enlace de 100 megabits. Evidentemente que por ancho de banda vamos a preferir siempre el enlace de 1 gigabit, pero ¿qué tal si este ancho de banda de 1 gigabit tiene un 99% de ocupación? Es decir, están transfiriendo datos a 999 megabits por segundo. ¿No sería más inteligente ocupar ahora el enlace de 100 megas que puede tener una ocupación de 0%? Eso se llama carga. Y las interfaces de los routers son capaces de medir esta carga y asignarle un valor que se puede tomar dentro de la métrica de IGRP para determinar la mejor ruta. También se considera el delay, el retraso, el tiempo que demoran los paquetes en llegar de un destino al otro. Adicionalmente, EIGRP es capaz de medir la confiabilidad de ese enlace. ¿Qué es la confiabilidad? Si nos vamos a este mismo ejemplo, donde tenemos un enlace de 1 giga y un enlace de 100 megas, los routers pueden calcular estadísticamente cuántas veces en la última hora este enlace tuvo fallas. Por ejemplo, podemos decir en la última hora tuvo 10 fallas, tuvo 10 caídas o tiene una pérdida de paquetes tal que lo hace menos confiable que el enlace de 100 megas que en la última hora ha tenido 0 fallas. Por lo tanto, se pueden tomar esos parámetros como referencias para determinar cuál es la mejor ruta. Y finalmente también EIGRP incluye la MTU, que todos sabemos que es de 1500 bytes, como valor para terminar esta fórmula. La buena noticia para ustedes es que esta ecuación se puede simplificar muchísimo más, ya que, como podemos apreciar, no todos los valores de constantes K vienen activados. Solamente K1 y K3 vienen con los flags en 1, por lo tanto, dentro de la fórmula que ustedes ven en pantalla, son solo esos valores que se toman. Ni K2, ni K3, ni K4, ni K5 se consideran, por lo tanto, este valor, y no, el K3 sí, les decía que sí, me confundí aquí, es este y este, quedan fuera del cálculo. Por lo tanto, la ecuación se simplifica a lo siguiente. ¿No es acaso mejor? Ahora sí, ahora se hace más amigable. La métrica de IGRP entonces la podemos calcular a partir de estos valores. Incluso podríamos ir un paso más allá y simplificar aún más esto. Y podríamos llegar a lo siguiente. Podemos llegar a definir que la métrica es simplemente 256 por el ancho de banda más el delay, donde el ancho de banda es 10 elevado a 7 dividido en el ancho de banda mínimo expresado en kilobits por segundo,
Y el delay es la sumatoria de todos los delays divididos en 10, ya que están expresados en decenas de microsegundos. Ok, no nos confundamos todavía. Vamos a explicar esto con un ejemplo para poder entender aún mejor. Lo que queremos lograr aquí es conocer qué ruta va a tomar finalmente R1 para llegar a la red 10.0024. Si acaso se irá por R2, R3 o R4. Para eso tenemos que calcular la métrica de R1 a través de cada uno de los vecinos y determinar cuál es la más baja. La más baja va a ser la mejor. Entonces, vamos a decir aquí que esto va a ser M sub 2, M sub 3 y M sub 4 en relación a los vecinos, solamente como referencia. Y vamos a tomar los valores que tenemos en pantalla para poder calcular esta métrica. Vamos a partir con M sub 2, y vamos a decir que en realidad para calcular esto sabemos que debemos multiplicar 256 por el ancho de banda más delay, o en otras palabras, por 10 elevado a 7 dividido en el ancho de banda mínimo expresado en kilobits por segundo. ¿Cuál es el ancho de banda mínimo expresado en kilobits por segundo? En la ruta entre R1, R2 y R5 tenemos que ver cuál es el ancho de banda mínimo. En este caso tenemos 512 kilobits por segundo, 5000 kilobits por segundo, o sea 5 megabits, y 100 megabits por segundo, que son 100.000 kilobits. Como este es el valor mínimo, entonces lo consideramos dentro de nuestra ecuación y lo agregamos aquí. Ahora, debemos sumar la sumatoria de los delays dividido por 10. Los delays son, en este caso, 10.000 microsegundos más 25.000 microsegundos más 2.000 microsegundos, me faltó aquí, microsegundos. Lo que nos da un total de 37.000 microsegundos. Y eso lo dividimos en 10. Esta es una parte que mucha gente olvida y al momento de calcular la métrica de IGRP le arrojan valores diferentes. El sistema operativo de Cisco muestra el delay en unidades de decenas de microsegundos, no en microsegundos. Si nosotros tenemos que en realidad el retardo es de 2000 microsegundos, lo que va a mostrar el sistema operativo es 200, porque está expresado en decenas de microsegundos. Y esto es algo que a veces se confunde mucho. Entonces, para no confundirnos, vamos a dividir esto siempre por 10. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría así de simple. Sigamos entonces resolviendo esto. 256 por 10 elevado a 7 dividido en 512. Como yo no soy muy hábil para hacer estos cálculos, voy a traer la calculadora aquí. Y vamos a decir que esto es 10 elevado a 7, son 10 millones, y aquí tengo 1 millón, ahí está, 10 millones, dividido en 512. Y nos da 19.531,25. Deben ustedes saber que el sistema operativo de Cisco no realiza operaciones matemáticas de punto flotante o decimal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer cuando se arrojen estos valores es redondear siempre hacia el entero inferior. Aquí, este valor va a quedar simplemente como 19.531. Vamos a ignorar la parte decimal. Más 37.000 dividido en 10, no necesitamos la calculadora para hacer esto. 3.700. Si ahora volvemos a nuestra calculadora, sí que la voy a ocupar para multiplicar 19.531 por, perdón, de nuevo. 19.531 más 3.700, ahí está, estaba multiplicando, tiene que ser una suma. Esto da 23.231 y esto sí que lo multiplico por 256. 256 y nos da este valor gigante que es 5.947.136. Por lo tanto, nuestro M2 es igual a 5.947.136.
Esto es lo que le cuesta a R1 llegar a la red de destino a través de R2. ¿Ven que no era tan complicado? Bueno, si no les quedó claro, vamos a calcular ahora M sub 3. Vamos a hacer una pequeña separación aquí. M sub 3 entonces es igual a, nuevamente, 256 por 10 elevado a 7 dividido en el ancho de banda mínimo ahora entre R1, R3 y R5. Y aquí vemos que tenemos 100 megabits por segundo, 10 megabits por segundo y 100 megabits por segundo. En este enlace, en esta ruta, el enlace menor es 10 megabits por segundo. Pero como tenemos que expresarlo en kilobit, entonces multiplicamos esto por 1000 solamente y nos va a dar 10.000 kilobits por segundo. Más la sumatoria de los delays en esta ruta, que tenemos 2000 más 85.000 más 2000, que son 89.000 dividido en 10. Y eso es. Entonces, M sub 3 va a ser igual a 256 y vamos nuevamente a recurrir a la calculadora. Ahí tengo eso, 10 millones dividido en 10.000. Esto nos da simplemente 1000 más 8.900 y podemos multiplicar ahora todo esto junto, es decir, 1000 más 8.900 por 256 y nos da 2.534.400. Entonces, M sub 3 es igual a 2.534.400. Aquí tenemos el otro valor. Ya es menor que M2. Por lo tanto, podríamos descartar entre estas dos que estaríamos prefiriendo R3. Nos falta ahora M sub 4. Yo creo que hasta aquí muchos de ustedes habrán pensado que entonces para el examen de certificación de CCNA tienen que llevar una calculadora. Para nada. No se preocupen porque este tipo de cálculos no entra en este examen. ¿Ven? Más fácil para ustedes. Pero sí conviene entender cómo funciona. Así es que lo que estamos haciendo aquí es solamente explicar para que ustedes conozcan de dónde viene el valor de la métrica. No se preocupen que en el examen no debería tocarles ninguna de estas preguntas. Y nos falta entonces aquí M4. Y M4, la fórmula nuevamente, 256 por 10 elevado a 7 dividido en el ancho de banda mínimo en la ruta. Y aquí tenemos 100 megas, 100 megas y 100 megas. Son todos iguales. Por lo tanto, son 100 megas. Pero como nuevamente tenemos que explicar esto en kilobit, esto lo multiplicamos por 1000 y nos da 100.000. No es necesario entrar a multiplicar aquí por 1024 ni ese tipo de cosas. Simplemente multipliquemos por 1000. Y la sumatoria de los delays aquí nos da 10.000 más 234.000 más 2.000. Es decir, 246.000. ¿Estoy bien? ¿Sí? 246.000. 246.000. No olvidemos que esto siempre hay que dividirlo por 10. Y para efectos de visualización voy a correr un poco esto para acá. Entonces 256 por 10 elevado a 7 ahora. Nuestra amiga calculadora. A 1.000.000, 10 millones dividido en 100.000. Nos da 100. Por lo tanto acá 100
más 246.000, bueno, 24.600 obviamente. 24.600. ¿Sí? Ahora, resolvemos esta parte de la ecuación. 100 más 24.600, solo para no equivocarme, por 256. Y esto nos da 6.323.200. Por lo tanto, M4 es igual a 6.323.203. ¿600 dije? No, 200. No fue ni siquiera eso. Era 232. Estoy viendo totalmente mal. Lo había escrito bien. Lo siento, disculpen. 6.323.200. Ahí sí, ahí sí, sí, sí. Ese es el valor. Entre tanto número me confundí. Entonces ya tenemos, en resumen, los tres valores que buscábamos. M sub 2, M sub 3 y M sub 4. ¿Cuál de los tres es menor? Respuesta, M sub 3. Así es que nuestro amigo R1 va a tomar esta ruta como predeterminada para llegar a R5, porque esta métrica es de las tres la menor. Como estos conceptos pueden ser un poco complicados de entender a la primera vez, vamos a practicar con un ejercicio muy similar al anterior, pero con valores diferentes. Aquí tenemos que hacer prácticamente lo mismo y tenemos que averiguar qué ruta va a tomar R1 en esta topología para llegar a la red 166.20.23.0 que está detrás de R5. Lo que tienen que hacer ustedes es, utilizando la misma fórmula de IGRPE que vimos recientemente, calcular cuál va a ser la métrica a través de R2, cuál va a ser la métrica a través de R5 y cuál va a ser la métrica a través de R3. Y tenemos que determinar cuál de las tres rutas va a ser la que tenga la métrica más baja y por ende va a ser utilizada como ruta preferida para llegar al destino. Yo les sugiero que pongan pausa a este video, resuelvan el ejercicio y por ustedes mismos y inmediatamente les muestro cuál es la solución a este problema. Así que pueden poner pausa ahora y resolver el laboratorio. Si ya lo resolvieron, vamos a comparar las soluciones que ustedes hayan obtenido para determinar efectivamente cuál de los tres routers, si R2, R5 o R3, va a ser el principal para R1. Y la solución es la siguiente. Si comparamos las tres métricas, yo las llamo M sub 2 en relación a R2, M sub 5 en relación a a router 5 y M sub 3 en relación a router 3. Tenemos que la ruta preferida va a ser a través de router 5, porque de las tres es la que tiene la métrica más baja. Si tienen dudas de cómo se obtuvo esta métrica, aquí está la fórmula, la que siempre hemos utilizado, y simplemente reemplazamos los valores. En el caso de la métrica 2, a través de router 2, tenemos que se toma en relación el 256 por ser el ancho de banda más bajo en todo el camino aquí. Vemos que aquí tenemos 256 kilobits, 256 kilobits también. Y 81.000 es la sumatoria de todos los delays en esta ruta. Y eso se convierte finalmente en este número. Lo mismo pasa en los tres casos y con eso determinamos que router 5 es la ruta principal. Solo debo agregar que el hecho de que router 5 sea la ruta principal no significa necesariamente que R3 y R2 sean rutas alternativas. Puede ser que una de ellas sea alternativa, las dos o ninguna. Eso lo vamos a determinar cuando veamos dual. En primera instancia necesitamos revisar solamente la métrica. Ha sido una sesión bastante larga y espero que hayan podido comprender
los detalles de IGRP, los detalles básicos. Y en las siguientes sesiones vamos a revisar otros componentes asociados principalmente a Dual y finalmente un ejercicio de práctica para que ustedes puedan comprender cómo configurar IGRP en versión 4 y versión 6.